La idea de la clase de hoy es, por supuesto, retomar lo visto en la unidad número uno. Estamos todavía desarrollando los conceptos de la unidad uno que tienen que ver justamente con esas dos grandes nociones de la oralidad y la escritura. Dos textos son fundamentales en la unidad uno, que es los capítulos del texto de Ong, Oralidad y Escritura, que estuvimos viendo hasta la clase pasada, y el capítulo de Olson, Desmitologización de la cultura escrita, que empezamos a ver la clase pasada, pero por supuesto vamos a retomar hoy. Recordemos mínimamente, porque aparte después lo vamos a recuperar para la guía de actividades, ¿qué plantea Ong en su texto? Ong, ¿cuál es el objetivo del texto fundamental que estuvimos charlando a lo largo de todo el texto? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Recuerdan? La diferencia entre la oralidad y la escritura, pero más que nada también, no sé, él como que le interesaba más la escritura, que decía que era como algo más profundo, Eh, o sea, algo superior a la oralidad. Sí, en realidad le interesan las dos culturas, pero sí es cierto lo que decís Julieta, es decir, él marca la diferencia entre las culturas que no conocen la escritura o que no han conocido la escritura y que llama culturas orales primarias y que en el capítulo sobre todo 3 caracteriza las formas de expresión y las formas de pensar de esas culturas. Por ejemplo, hablábamos que se repetía, eran formas de expresión muy redundantes, donde se jugaba mucho con el sonido, ¿no? Con el ritmo, la rima, donde aparecían marcos comunes digamos, a la oralidad, perdón, al mundo que rodea a los interlocutores. Y luego habla, como decía Julieta, de las culturas escritas, y es cierto, como dice Julieta, que le da un valor especial a la escritura, en el sentido que él considera que hay desarrollos científicos y culturales que no hubieran podido, no hubieran sido posibles sin la escritura. Eh, y, y Evelyn ya nos adelanta, ¿no?, de qué va a hablar el capítulo de Olson, ¿no? De qué, es decir, eso era el texto de On que estuvimos viendo en detalle en las clases anteriores, donde caracteriza la cultura oral primaria y donde también caracteriza la cultura escrita y las características de situaciones de la producción escrita. ¿Recuerdan alguna característica de esa situación de la producción escrita? Así como decíamos, las formas de expresión y del pensamiento de las culturas orales primarias, por ejemplo, que son redundantes, que son más acumulativas que subordinadas, más acumulativas que analíticas, que tienen marcos, temas que son propios del mundo natural en el que viven. Por ejemplo, hablan del banquete, de la guerra, pero no hablan de temas que no formen parte de la vida de la comunidad, ¿no? Y que por supuesto recuerdan o se registran aquellos hechos que son memorables, que se pueden recordar y utilizan reglas para poder recordar. ¿Y de la cultura escrita qué dice? ¿Qué dice Ong de la cultura escrita? ¿Qué dice de la cultura escrita? Ong, todavía no vamos a Olson. Ong. Digo por lo que dice Nuria, la crítica bastante está, me parece, hablando de Olson. Es una tecnología la escritura que implica un código, implica eh, un, un material en el cual escribir y un elemento con el cual escribir. Es un sistema de representación no solo de objetos, sino de las ideas. Y hay diferentes, recuerdan, diferentes sistemas de escritura. Él nos muestra, por ejemplo, ideogramas, silabario, alfabeto. Y también después habla de algunas características propias de cualquier, más allá del sistema de escritura que utilicemos, eh, nos habla de algunas características que se dan en la situación en la que se produce y se lee lo escrito. ¿Recuerdan que decía eh, es un lenguaje libre de contexto? ¿Qué quiere decir eso? O que genera un lenguaje libre de contexto. Exacto, como dice Nicole, más allá de que es una tecnología, ¿no?, que requiere ciertos instrumentos, en la situación de escritura
se desvincula del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las situaciones en la oralidad, en las situaciones propias de la oralidad primaria, por ejemplo, en las situaciones propias de la producción escrita, el lenguaje que se produce está desvinculado del contexto. No hay un ida y vuelta, o sea, no podés, si no sé, no estás de acuerdo con algo que lees o tenés una, no podés preguntárselo a alguien. Exacto, es decir, que no tengo yo enfrente al autor que está produciendo ese texto. En la oralidad está el autor que produce el texto y yo lo puedo refutar, lo puedo cuestionar, le puedo preguntar si algo no está bien. Y también el autor puede ir viendo en ese contexto si la audiencia entiende, si comprende. En este caso, por ejemplo, yo voy viendo lo que dicen, las preguntas que hacen, ¿no? Aunque no haya una presencialidad, pero hay una cierta cuestión de sincronía, ¿no? Estamos juntos en alguna situación virtual. En cambio, algo así sería, ¿no? Que están, digamos, uno puede replicar. En cambio, en la situación del texto escrito, no hay manera de replicar, no está el autor presente, ¿no? Es como que ese texto parece como irrefutable. Yo puedo escribir una carta quejándome por el texto que escribió un autor, pero bueno, eso no va a ser inmediato, digamos. Entonces, no es que el texto que estoy produciendo va a ser escuchado por personas en ese mismo momento, sino que la persona va a leer el texto, puede ser un rato después o años después de que yo lo haya escrito. Entonces hay una desvinculación, ¿no? En ese sentido, el lenguaje libre de contexto. Y por supuesto, como dice Micaela, así como la oralidad primaria generaba formas de expresión y de pensamiento propias de esa situación de oralidad, ¿no? Que las formas de expresión y del pensamiento tenían que ver con la posibilidad de recordar aquello que iba a formar parte de la memoria colectiva, es decir, que todo lo que la comunidad conocía era lo que podía recordar. Entonces, se organizaba esa forma de expresión y del pensamiento en función de la posibilidad de recordar, ¿no? La idea de que había repeticiones, fórmulas fijas, todas las princesas son hermosas. Y la escritura también, dice Ong, determina o condiciona las formas en las que pensamos y nos expresamos. ¿Sí? Las formas en que organizamos los textos no tienen que ver con las mismas maneras en que organizamos la oralidad, son formas distintas, ¿sí? Organizamos por párrafos, pensando en los ejes temáticos, hacemos pausas que tienen, o utilizamos signos de puntuación en función de cuando terminamos una idea, no estamos pensando en respirar si bien hay una asociación de alguna manera entre los signos de puntuación y las pausas, pero en realidad uno elige poner cierto signo de puntuación en función de la organización de las ideas, ¿no? Es decir, es como que la lógica de organización de la expresión oral es diferente a la expresión escrita, es decir, que la escritura condiciona la conciencia, las culturas que conocen la escritura tienen una forma de organizar su cabeza y su expresión que es distinta a la de las culturas orales primarias. Incluso la oralidad de las personas que conocemos la escritura cambia respecto de la oralidad de los miembros de las culturas orales primarias, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos con On. Ahora, el otro texto de la unidad 1, que también gira en torno a la oralidad, pero sobre todo habla de la escritura, es el texto de David Olson, que se llama Desmitologización de la cultura escrita, que fue extraído del, esperen que quiero buscar el texto para tenerlo a mano, que fue extraído del libro El mundo sobre el papel, ¿no? Entonces voy a compartir ahora unas diapositivas son en realidad. ¿Lo ven ahí? No sé si alguien puede habilitar el... No, no se ve. Lo pongo así. Esperen que lo voy a compartir. No, que me olvidé de poner compartir, perdón. Ahora sí lo ven. ¿O lo están empezando a ver? No, ahí está. Ahí lo van a empezar a Sí, ver. profe. Ahí está, empieza. Bueno, la idea era trabajar sobre este texto. Ya habíamos empezado a hablar de este texto, pero está bueno recordar qué es lo que va a intentar hacer fundamentalmente Olson en este capítulo.
hay como dos partes en el capítulo, pero la primera es la más importante. ¿Qué es lo que intenta hacer él? Como que busca refutar los mitos que hay sobre la escritura. Exacto, exacto. Exacto. Él parte de la base es decir, primero describe las sociedades modernas, ¿no? En las que vivimos, sociedades que conocen la escritura, y lo que dicen es que en estos tipos de sociedades la escritura es ubicua, que quiere decir que todas las acciones o muchas de las acciones que realizamos están mediadas o involucran la escritura. Por ejemplo, si digamos, alguien quiere casarse o una pareja quiere casarse, o incluso cuando nacemos, ¿no? El hecho de nacer está acompañado con un acto que implica un texto escrito, ¿no? El documento de identidad, por otro lado, el acta de nacimiento, es decir, que todo está asociado a la posibilidad de escribir un texto que muestre, por ejemplo, en este caso, que alguien nació. Es decir, no basta con decir por ejemplo, para hacer trámites o para movernos de un país a otro, no basta con decir, bueno, acá estoy o yo nací, sino que tengo que demostrarlo por medio de un texto que muestra que yo nací en esta fecha, en tal lugar, que mis padres son estos u otros, digamos. Y así varias de las actividades, los trámites, todos involucran textos escritos. Hay acciones que obviamente no involucran textos escritos, pero gran parte de las acciones sociales que realizamos y comunicativas que realizamos en las sociedades modernas involucran la escritura. Y no solamente eso, sino que el autor dice que hay como una actitud positiva respecto de lo que son esos textos escritos y lo que implica estar alfabetizado. Es como que los países en general ven positivamente que sus poblaciones estén alfabetizadas. De hecho, invierten mucho dinero para que la alfabetización sea obligatoria, ¿no? Para que todos puedan estar alfabetizados. Y lo que hace justamente lo que ustedes decían, lo que hace Olson es mostrar que, si bien no dice que la cultura escrita no sea importante, él considera que es importante, sin embargo cree que muchos de los supuestos que nosotros manejamos respecto de la cultura escrita y la escritura eh, son erróneos, digamos, son mitos. Por eso dice la desmitologización, como decíamos, de la escritura, ¿no? Habla de desmitologización, es decir, de cuestionar los mitos que existen sobre la escritura y la cultura escrita. Y básicamente, como ustedes decían, va a sistematizar una serie de mitos o creencias y va a mostrar algunos argumentos con los cuales él va a refutar o va a cuestionar esos mitos o leyendas. Es decir, que va explicando cada mito y cada creencia que le parece errada y va mostrando paralelamente argumentos con los cuales cuestiona él esas creencias o esos mitos. Entonces empieza con una de las ideas, que es la escritura es la transcripción del habla, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ahí yo les di como una ayudita. ¿Qué quiere decir? Que la escritura es la transcripción del habla. ¿Qué querría decir? Esto es una creencia que según él existe en las culturas escritas. ¿Quién lo podría explicar un poquitito más a esta creencia? ¿Qué creemos de acuerdo con Olson? ¿Qué creen los que están involucrados, ¿no? ¿Qué creemos nosotros sobre la escritura en este sentido? Ahí están escribiendo. Exacto, exactamente, ¿no? Que todo lo que decimos es decir, que creemos, ¿no? No quiere decir que él esté de acuerdo con esa idea, justamente no. Lo que va a decir después es que no está de acuerdo, pero lo que dice es que nosotros creemos que todo lo que decimos lo podemos escribir y todo lo que se escribe podría hablarse y como que hay una correlación directa, ¿no? Entre lo que se habla entre el oral y la escritura y la oralidad. Pero, ¿cómo cuestiona él esta idea? ¿Por qué cree que es falsa esta idea o que al menos parcialmente no es verdadera? ¿Cómo cuestiona este primer mito que plantea?
porque la transcripción sí es exacta, pero se deja de lado un montón de cosas. No sé, Orson decía, Orson, lo de las intenciones que se dejan de lado. Exacto, Es un poco como lo que decía On sobre el contexto. exacto, sí. Un Con poco. el tema de personas que dejas de lado, sí, no sabes si las intenciones. Sí, es cierto, Julieta, que un poco de lo que de esto está en Ong, cuando explica, por ejemplo, las características, cómo el texto en la escritura pierde toda cualidad fonética, fónica, ¿no? Es decir, que no hay cualidades del sonido en el escrito. Entonces, lo que explica, la objeción que realiza Olson es justamente que cuando uno transcribe la oralidad, hay un montón de aspectos propios de la oralidad, como puede ser la intención con la cual uno dice lo que dice, que eso se da por el tono de voz, por la gesticulación, por el movimiento del cuerpo, que se pierde en la transcripción. Eh, entonces, no es cierto que la escritura pueda transcribir el habla así tan directamente, ¿no? Entonces, esa es, de alguna manera, la principal objeción que él plantea. Ay, perdón. Justamente que los sistemas de escritura solo captan ciertas propiedades de lo que se dice y dejan de lado el modo en que fue dicho y las intenciones. Y muchas veces que la escritura se piensa como modelo para el habla, pero que el habla tendría un propio modelo de expresión, ¿no? Y que habría que encontrar con qué sistema se puede realmente transcribir ese habla. Y que aún así, en cualquier transcripción se perderían cualidades propias de la oralidad. Como les decía, el volumen de la voz, el tono, el ritmo con el cual se va hablando. Y todo eso, digamos, influye en las intenciones que uno pone a lo que dice, ¿no? Bueno, la segunda idea que él va a querer refutar es esta, que dice la superioridad de la escritura respecto del habla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaríamos creyendo que él después va a decir que no es cierto? ¿Qué implica que la escritura es superior al habla? ¿Qué se cree? Ahí yo les di unas ayuditas en la misma diapositiva. Empezaron a escribir, pero no siguieron. Justamente al hablar de la superioridad de la escritura respecto del habla, estoy esperando porque hay algunas personas que están por hablar. Exacto, ¿no? Que él dice que la oralidad o la expresión oral es más caótica, menos clara, en cambio que la escritura es mucho más organizada y por lo tanto que genera mayor claridad en la expresión de las ideas. Eh, claro, la oralidad es imprecisa, como dice Julieta, y que con la escritura se logra mayor precisión. ¿Y cómo refuta o qué le cuestiona Olson a esta idea? ¿No? A esta idea de que la oralidad es imprecisa, tiene falsos comienzos, vacilaciones, e imprecisa, en cambio la escritura logra precisión y poder. Eso sería un supuesto con el cual, según Olson, nos manejamos en el marco de las sociedades modernas. ¿Y qué le cuestiona esta idea a Olson? ¿Cómo la cuestiona? ¿Qué dice para explicar por qué le parece que no es verdadera? Sí, exacto. Que la escritura en realidad es secundaria al habla, ¿no? Que los lingüistas modernos ponen de alguna manera en evidencia que para poder escribir primero necesitamos hablar, digamos que requerimos del habla para poder escribir. Eh, perfecto, perfecto. Y que además, exacto, ese es uno de los argumentos básicos que da, que no necesariamente la escritura es superior al habla, porque, digamos, de hecho los lingüistas modernos hablan de la importancia que tiene el habla para la escritura, como la escritura como un sistema secundario, y por otro lado que las lenguas orales tienen
una manera diferente de expresarse, pero tienen formas propias de expresión que permiten son capaces de comunicar significados complejos, ¿no? Es decir, que Profe, sí, no, que yo en esta parte pensaba en mi nena, ¿no? Que tiene 3 años, que si fuera realmente así, que es superior, los chicos primero aprenderían a escribir y después a hablar. Y ella, sin embargo, puede comunicarse y se hace entender de todo lo que necesita comunicar sin necesidad de escribir ni de saber leer siquiera. Como que en un punto, más allá de que la escritura te obliga a organizarte y eso, si uno pusiera que es superior, es como que se podría prescindir del habla para poder escribir nada más. sí, justamente, bueno, vos le darías un ejemplo al argumento que él propone. Un argumento que él propone es justamente que uno requiere del habla para poder escribir y sin embargo uno puede hablar sin haber aprendido a escribir, como es el caso de tu nena, Claro, ¿no? Que exacto, seguramente se exactamente eso. comunica y puede comunicar qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué le gusta, aunque todavía no aprendió a escribir, ¿no? Totalmente. Eso es lo que diría Olson, exactamente ese es el argumento y el caso de tu hija podría ser un ejemplo que avalara o que ejemplificara lo que él está diciendo, exactamente. Bien, sigamos. Alfonso, no hay problema, te retirás y después escuchás el video, sí, sí, entendemos los imprevistos, no hay problema. Va a quedar grabado, es decir, supuestamente puse a grabar y si no llega a quedar grabado tienen la clase de la otra comisión para ver, pero no, puse a grabar. Lo que pasa es que nunca tengo bien claro si se está grabando o no, pero supuestamente puse a grabar. Bueno, seguimos entonces. La siguiente idea que él cree que es un mito es esa idea que proclama la superioridad tecnológica del sistema alfabético de escritura. Es decir, ¿qué implica esto, no? Que él enuncia como la superioridad alfabética del sistema, la superioridad tecnológica del sistema alfabético de escritura. Un poco ahí está explicado también. ¿Qué implica esta idea? Que él va después a refutar, pero es decir, él lo que dice es que las sociedades modernas también asumimos esto, que el alfabeto es superior, es un sistema de escritura superior a otros. ¿Alguien quiere agregar algo más? Es decir, se entiende así, pero si alguien quiere agregar algo más de lo que leyó o de lo que recuerda. Que básicamente lo que dice es que en algunos hay otros sistemas de representación, pero como otros sistemas de escritura, pero como si hubieran sido los pasos previos a un sistema superior, que es el sistema alfabético, como que el alfabético es la evolución en un proceso, en un progreso, si uno ve en una línea histórica y de proceso, es como que se hubiera alcanzado un nivel superior con el alfabeto. ¿Sí? Y que los otros sistemas existen, pero no son tan buenos o fáciles fáciles de aprender como el alfabeto, por lo tanto no son superiores como el alfabeto. ¿Y cómo cuestiona esta idea el autor? ¿Qué es lo que cuestiona de esta idea, de este supuesto tan arraigado, según él, en las sociedades modernas, que habla de la superioridad del alfabeto? Como algunos argumentos. Sí, que el alfabeto, sí es cierto, como dicen, sí es un sistema simplificado, pero ¿cómo lo cuestiona? ¿Él cree que es superior el alfabeto a otros sistemas de escritura? No, no. Él va a defender que no, que el sistema alfabético no es superior. ¿Por qué? ¿Cómo lo explica eso? ¿O qué argumentos ofrece para decir que en realidad esta idea es falsa? Que no habría superioridad del alfabeto. Sí, a ver, Micael, Emanuel, está bien lo que decís. Uno de los argumentos tiene que ver con esto, que a veces, digamos, se cree que el alfabeto, como es más simple digamos, de aprender, genera como niveles de alfabetización más altos, pero que en realidad otros sistemas de representación generan
también niveles altos, que la alfabetización o el nivel de alfabetización no depende del sistema de escritura, depende de varios factores, no solamente del sistema de escritura. Exactamente, que la alfabetización está asociada a múltiples factores y no solamente al sistema de escritura, que puede con distintos sistemas de escritura generarse buenos niveles de alfabetización. Y también dice que en realidad el alfabeto el alfabeto fue una adaptación de otro sistema de escritura, es decir, que de alguna manera requirió de un sistema de escritura previo para poder desarrollarse y que no sirve el alfabeto para representar todas las lenguas, que hay lenguas que por sus características requieren de otros sistemas de escritura y que esos sistemas de escritura, por ejemplo, el sistema silabario en Japón, también generan niveles altos de alfabetización, ¿sí? Entonces es falso, de acuerdo con estos argumentos, que el alfabeto sea superior como sistema de escritura a otros sistemas de escritura. Sí, Julieta, habla de la educación, es decir, justamente que uno, digamos, lo que estarían diciendo algunos o creyendo es que porque el alfabeto es fácil de aprender, se lograrían mayores niveles de alfabetización o mejores, más altos niveles de alfabetización. Y lo que dice Olson es que no es así, ¿no? Que no depende la alfabetización solamente del sistema de escritura, que estarían jugando muchos factores en ese proceso, ¿no? En enseñar a leer y escribir y en aprender a leer y escribir. Bueno, sigo entonces, hasta aquí vamos. Sigo con la siguiente creencia, que nos quedan unas más. La siguiente idea que él propone que plantea es que a veces en las sociedades modernas se cree que la escritura es un órgano de progreso social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo explica esto? Esta idea que está arraigada en las sociedades modernas, que la escritura es un órgano de progreso social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan? Claro, que las sociedades en general, los países han prestado mucha atención a la alfabetización de los pueblos, a enseñar a leer y escribir a los habitantes, porque se considera que eso de alguna manera, genera desarrollo social, permite a las sociedades digamos, mejores sociedades, de alguna manera, que se ve a la alfabetización como un problema, a la falta de alfabetización como un problema como la pobreza, y que si las sociedades progresan socialmente si tienen a sus individuos, a sus habitantes alfabetizados, ¿no? Esta es la idea que defienden o que se cree en las sociedades modernas, una de las ideas. ¿Y cómo la refuta? ¿Qué es lo que dice Olson? Es muy interesante, creo que nos puede dejar pensando lo que plantea Olson. Sí, exacto, que puede ser que no siempre la escritura representa o significa un medio para la liberación de los pueblos, para el progreso social de los pueblos y de las personas, ¿no? Para un crecimiento económico incluso de las personas y de los pueblos. Que la alfabetización, que la escritura y la alfabetización pueden ser medios para esclavizar. De hecho, digamos, la alfabetización, la escolarización obligatoria, en muchos países ha sido un instrumento para el disciplinamiento de los ciudadanos para transformarlos en buenos obreros. Es decir, que sirvieran y que sean bien adecuados para las necesidades de la sociedad industrial. Pero que en ese caso la alfabetización no ha servido para la liberación, sino para el disciplinamiento de los ciudadanos. Y que en muchos casos, y da el ejemplo, recuerdan de Lévi-Strauss y una cita y unos fragmentos de Lévi-Strauss, donde la escritura ha sido un instrumento para poder someter a los pueblos que no conocían la escritura, el poder enseñarles la escritura y el valor que supuestamente tenía la escritura, ha sido un instrumento para someterlos. Entonces, lo que él plantea es que la alfabetización puede ser un instrumento de liberación dependiendo para qué la usemos, que habría diferentes
funcionalidades para la alfabetización y depende de cuál sea nuestra intención al alfabetizar, podemos generar pueblos disciplinados o podemos usar la escritura como medio de control social o podemos usar la escritura para la reflexión crítica, para la liberación, ¿no? Para mejorar la sociedad, para que el pueblo busque las formas de mejora, pero que depende de la funcionalidad que le demos a la alfabetización. Claro, esa es la creencia, Nuria, esa es la creencia. La creencia es que la escritura, y que si nosotros conocemos la escritura, estamos en el sistema y podemos progresar, ¿no? Pero que lo que dice él es que no necesariamente el hecho de estar alfabetizado, sí, probablemente nos permita manejarnos de alguna manera en el sistema social, pero que esa alfabetización puede ser un medio de control social, de disciplinamiento de los pueblos. No necesariamente la alfabetización está ligada a la liberación, ¿no? A una pedagogía de tipo emancipadora de los pueblos, ¿no? Que depende de cuál sea esa funcionalidad que uno le da a la alfabetización. Y me parece que aquí nos deja pensando a quienes nos situamos como profesores de lengua y literatura, incluso como comunicadores, ¿no? ¿Qué función tiene la alfabetización? Una alfabetización básica, como puede ser aprender a leer y escribir en la primaria, pero también una alfabetización que tiene que ver más adelante, cuando uno va avanzando educativamente, hay alfabetizaciones que tienen que ver con aprender a leer y escribir en tal disciplina, ¿no? Que es distinto a aprender a leer y escribir básico. Entonces, ¿con qué objetivo hacemos esto? No, está muy bien, Nuria, muy bien que lo plantees aquí, porque es esto, ¿no? Esta es la creencia, ¿no? Que para progresar socialmente, para insertarnos, necesitamos la lectura y la escritura. Pero sí, a veces la lectura y la escritura puede ser un medio para la liberación, para pensarnos de otra manera como sociedad, y otras veces todo lo contrario puede ser el instrumento para generar esclavitud en los pueblos, ¿no? Y da el ejemplo de Lévi-Strauss, que en la guía de las actividades vamos a ampliar ese fragmento de Lévi-Strauss. Tienen unos fragmentos de Lévi-Strauss y vamos a ver en detalle qué dice Lévi-Strauss. Vamos a volver a eso. Bueno, ¿puedo avanzar o alguna duda hasta aquí? Sigo avanzando entonces. Después hay otra creencia, así como plantea que la escritura sería un órgano de progreso social, después plantea que hay otra creencia que asocia la cultura escrita, o que la ve como un instrumento de desarrollo cultural y científico, no solo como un instrumento de progreso social, sino también como un instrumento para el desarrollo cultural y científico, ¿no? Y que de esta manera la escritura permite desarrollar. ¿Qué tipo de disciplinas, por ejemplo, permitiría, según esta creencia, ¿no? ¿Qué nos permitiría desarrollar la escritura que la oralidad no? En la oralidad primaria no habría, según este tipo de creencia, qué disciplinas no existirían o no se desarrollarían con la oralidad primaria. Claro, ¿no? Disciplinas, por ejemplo, científicas o literarias, la literatura, las disciplinas científicas, la medicina, ¿no? Eso lo plantea Ong, ¿no? Aquí Ong lo afirma, lo sostiene, y acá Olson lo está refutando. Es decir, él va a refutar esta idea de que él dice, hay una idea arraigada de que la cultura escrita es un instrumento de desarrollo cultural y científico. Con la escritura nosotros podemos desarrollar disciplinas y campos del conocimiento que no fueron posibles solo con la oralidad, por ejemplo, la filosofía, la medicina, porque la oralidad está más asociada con la magia, con la superstición. ¿Qué es lo que dice Olson respecto de esta creencia, de este mito? ¿Cómo lo cuestiona? ¿Recuerdan qué es lo que dice? Exacto, el principal argumento que da. Y la cultura griega era principalmente oral, ¿y qué logró siendo principalmente oral, como otras culturas orales?
logró el desarrollo de disciplinas científicas, logró desarrollar la filosofía, y sin embargo, inicialmente, si bien luego la cultura griega genera el alfabeto, pero siendo una cultura de la oralidad primaria, logra desarrollar disciplinas como la filosofía, que no necesitó la escritura para ese desarrollo. Es decir, que hay culturas orales que se desarrollan cultural y científicamente de manera profunda, ¿no? Que no se requiere de la escritura para este tipo de desarrollo. Eso es lo que plantea Olson, que en este caso habría una diferencia respecto de lo que habíamos leído en Ong. Como ven, nosotros estamos viendo las posturas de los autores, que en algunos casos pueden coincidir y en otros pueden ser distintos, como en este caso. Bueno, y la última creencia que plantea Olson es que la cultura escrita es como un instrumento de desarrollo cognitivo. Y en este caso dice que realmente se considera que uno se desarrolla cognitivamente o más cognitivamente cuando a partir de, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura y la escritura y a partir de lo que uno aprende en las instancias más formalizadas de enseñanza como en la escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo cuestiona esta idea arraigada Olson, perdón? ¿Qué es lo que dice Olson respecto de esta idea? Claro. Ahí leí una cuestión de Cintia que dice respecto del otro, ahora lo recuperamos, pero respecto de esta creencia de que la cultura escrita es un instrumento de desarrollo cognitivo, dice que en realidad en la escuela, que se dice que se aprende o que los individuos se desarrollan cognitivamente a partir de aprender a leer y escribir, en realidad en la escuela circula un montón de conocimiento que se genera a partir de instancias orales. Por ejemplo, las clases. En las clases se generan conocimientos, se enseña, y no necesariamente ahí hay instancias de escritura, ¿sí? Y por otro lado, que esta idea, como dice Cintia, subestima otro tipo de saberes, ¿sí? O otras formas de representar el saber sería. Es decir, que así como se representa el saber o se utiliza la escritura para generar conocimiento, también puede generarse conocimiento o comunicar los conocimientos con medios visuales o con medios orales o con medios audiovisuales, es decir, que hay diferentes maneras de comunicar ese conocimiento, incluso de generarlo, no solamente por medio de la escritura. Entonces, esta idea realmente sería como también falsa, sería un mito, ¿no? Perfecto. Hasta aquí vamos. Estas serían las 6 creencias que el autor determina. Esperen que voy a subir un poco. Las 6 creencias que el autor establece que serían ideas arraigadas y que no necesariamente verdaderas, que al contrario son creencias que él refuta una por una, ¿no? Y a cada una de las ideas le presenta un cuestionamiento o un argumento con el cual cuestionar estas ideas. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, creo yo que esta parte hasta aquí, esta parte es la fundamental del texto de Olson, ¿no? Que es lo que aparte nos permite establecer comparaciones con lo que ha dicho Ong. Creo que son las ideas fundamentales. De todas maneras, en la parte final del capítulo, lo que él va a plantear es que existe o que es necesario generar una teoría de la escritura, ¿no? Que es necesario empezar a prestar atención a la escritura. Cuando él escribía todavía no había tantas teorías de la escritura, después de su texto han aparecido varias teorías de la escritura, pero en su momento él lo que dice es que es necesario, digamos, en principio reconocer, más allá de las objeciones que él plantea, reconocer la importancia de la cultura escrita y sus consecuencias, ¿sí? Aunque él cree que hay ideas que se asumen respecto de la cultura escrita que son falsas, eso no implica que la cultura escrita no sea importante. Es decir, la cultura escrita es importante y hay que reconocer esa importancia y reconocer las consecuencias que ha tenido la cultura escrita en la sociedad. Y hay que empezar a pensar, dice él, en una teoría de la escritura o explicar la escritura
caracterizar la escritura relacionando el lenguaje, la mente y la cultura. Dice que hay antecedentes que sirve tener en cuenta para pensar esta relación entre el lenguaje, la mente y la cultura, tanto las teorías sociológicas tanto desde el punto de vista de las teorías sociales o sociológicas como de las teorías psicológicas, pero que él en sí no es que va a escribir a ellas, pero dice que puede tomarse como antecedentes. Lo que él indica es que esta necesidad de la teoría de la escritura y considera que una teoría de la escritura que vincule escritura, mente y cultura debería dar cuenta, por un lado, de las relaciones entre habla y escritura, y no pensar que el habla es la transcripción, es decir, que la escritura es la transcripción del habla o que todo lo que se escribe se puede hablar, sino pensar en términos de relaciones entre estos dos modos de expresión y de representación, y también pensar en el papel de las transcripciones, ¿no? Es decir, cómo se transcribe la oralidad, buscar modos de transcribir la oralidad que sean más adecuados o que den cuenta de manera más cercana de todas las características de la oralidad, y no necesariamente transcribir el habla como se escribe, porque eso hace que se pierdan aún más las características propias de la oralidad. Por otro lado, una teoría de la escritura como la que él plantea debería dar cuenta de los cambios en lectura y escritura y su vínculo con los cambios conceptuales y los cambios culturales, es decir, cómo los cambios culturales y conceptuales fueron acompañados de cambios en las formas de lectura y escritura. Por otro lado, pensar en la relación entre la enseñanza de la lectura y la escritura y la relación con el pensamiento crítico. ¿En qué medida cuando alfabetizamos estamos generando también pensamiento crítico? A veces la enseñanza de la lectura y la escritura podría no significar que estemos enseñando pensamiento crítico. Hay diferentes formas de enseñar la lectura y la escritura y no todas estarían vinculadas con el pensamiento crítico. También este tipo de teoría debería dar cuenta del desarrollo intelectual del niño, ¿no? de cómo se va desarrollando cognitivamente y culturalmente el niño. Tendría que dar cuenta de la importancia de la escritura escrita en las sociedades modernas para ver tanto la relación entre lectura, escritura y pensamiento como los prejuicios que hay. Esto que ha hecho él de sistematizar algunas ideas que considera erróneas, que son prejuicios, son mitos acerca de la escritura. Bueno, poder reconocer cuáles son los prejuicios sobre la escritura para poder realmente desarrollar una teoría de la escritura. Que desde el punto de vista de él, lo que él plantea es que no debería tanto hacer foco en las formas de la escritura, es decir, en los modos de escribir, en si es alfabético, en si es silabario o es un ideograma, y más en los diferentes modos de leer y escribir que han existido a partir de la existencia de la escritura y el mundo del papel, ¿no? Y qué modos de leer y escribir o cómo nos relacionamos con los textos en la actualidad y a lo largo de la historia, ¿no? Una teoría de la escritura debería apuntar a esto, según Olson. De todas maneras, como les digo, lo sistematicé rápido a esto último, porque creo que lo fundamental a los fines de esta asignatura no es tanto pensar en la teoría de la escritura de Olson, que por otra parte no desarrolla en el capítulo, sino solamente enuncia la necesidad de este tipo de teoría, sino pensar en estos mitos que él plantea sobre la cultura escrita, ¿no? Y cuáles son estos mitos y cuáles son los cuestionamientos. Esto nos tendría que quedar muy claro. Y no quiere decir que no se pueda preguntar por algo de la otra parte, pero digo que lo que tiene que quedarnos más claro son estos mitos y estos cuestionamientos y poder también establecer comparaciones entre lo que plantea Olson, lo que plantea Ong y lo que pueden plantear otros autores que leamos, ¿no? Hasta aquí vamos. ¿Alguna pregunta vinculada al texto de Olson? ¿Alguna duda que haya quedado? Porque si no, bueno, si no aparecen dudas, pueden aparecer después, no hay problema. Si hay algo que no quedó claro, lo pueden plantear después, no hay ningún problema. De hecho, va a haber un foro también para que antes del parcial puedan plantear dudas. Y hay más clases todavía, ¿no? Como para hacer preguntas. Lo que vamos a hacer ahora, recuerden que yo les pedí que miraran y si podían resolvieran la guía de actividades vinculada a la unidad 1, ¿no? Que son consignas
son actividades que ponen en juego algunos de los conceptos que vimos sobre que plantea Ong o que plantea Olson y lo ponen en relación con otros textos, ¿no? Es decir, se piden analizar otros textos a partir de los conceptos de Ong u Olson. ¿Pudieron ver esa guía? Sean sinceros porque, digamos, me interesa realmente si alguien pudo verla, si pudieron resolverla. Emanuel, vos la viste, pero pudiste ver. No, profe, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tienen la posibilidad de bajar la guía o de abrirla para mirarla? ¿Tienen posibilidad de abrirla? Porque sería bueno, porque vamos a trabajar un poco con la guía, no con todas las consignas, vamos a trabajar con algunas, para ver un poco cómo responderíamos, no solo qué, sino cómo responderíamos eventualmente en el parcial, ¿no? Algunas ideas para eso. Esta guía, que se llama Guía de Actividades para la Unidad 1, va a tener asociado, es decir, a partir del lunes que viene, se va a habilitar un video, ¿no? No se habilita porque por ahora hay comisiones que todavía no tuvieron clase. Pero a partir del lunes que viene se va a habilitar un video en el cual se explica la resolución de cada una de estas actividades. Posibles resoluciones, porque por supuesto no hay resoluciones únicas, pero se explica cómo se podría resolver las actividades. Sí, Cintia. No, perdón, me desconecté y se volvió a conectar, perdón. No hay problema. Pensé que tenías una pregunta. Entonces, a partir del lunes que viene, ustedes pueden tomarse esta semana para terminar de resolver la guía y el lunes se va a habilitar un video donde van a poder cotejar lo que hicieron con el video, ¿no? Y eventualmente, si quedan dudas, las podemos ver el lunes que viene, ¿sí? De todas maneras, vamos a avanzar en la guía. Vamos a avanzar hoy en la guía. Quisiera que ustedes se tomen 5 minutitos para bajar, todos pueden hacer eso, bajar la guía o abrirla si ya la bajaron, es una guía de una página, ¿no? Y que lean la consigna 1, yo la voy a compartir a la consigna, y los textos que están asociados, que son dos versiones de una leyenda popular del norte argentino, ¿no? Está la leyenda popular en el mundo oral, justamente, que ha pasado de generación en generación, como algunas leyendas, y hay un texto, la versión A, que cuenta esa leyenda popular, que la recrea, la vuelve a contar, y el texto B, que también vuelve a contar esa leyenda, ¿no? Entonces, traten de leerla, nos vamos a tomar 5 minutitos, aunque sea que le den una miradita, ¿no? Que puedan leer las versiones, y en 5 minutitos seguimos con la clase, ¿les parece? Así podemos avanzar con esta consigna. Después el resto de las consignas seguramente no quedará tanto tiempo, las resolverán ustedes, pero me gustaría trabajar sobre la consigna 1. No, la guía de actividades. La guía de lectura son como preguntas que guían la lectura de los textos, ¿no? Estas son guía de actividades y lo interesante de la guía de actividades es que son consignas que podrían tocarles en el parcial, son consignas que podrían ser consignas de parcial, ¿no? Entonces es interesante poder verlas, resolverlas, analizarlas. Entonces tómense 5 minutitos, el que tiene que salir y entrar, salga y vuelva a entrar, y lean un poquito en 5 minutitos, son 3:59, a las 4:05 más o menos, retomamos para trabajar sobre esta consigna.
Hola. Hola. ¿Pudieron ver los textos? Están en eso. Bueno, entonces vamos, si no igual vamos a ir reponiendo información si apenas pudieron ver los textos, pero por lo menos quería que se familiaricen, que los miren aunque sea por arriba, aunque sea leyendo el primer párrafo, los primeros párrafos de cada uno, ¿no? Bueno, entonces la primera de las consignas les propone lo siguiente. Dice, a partir de la lectura del capítulo 3 del texto de Walter Ong, comparar las dos versiones de la misma leyenda popular del norte argentino y establecer qué características de la expresión oral se pueden reconocer. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿No? Recibieron el parcial, supónganse, pensemos en situación de parcial. Recibieron el parcial y una de las preguntas es esta. ¿Qué es lo que hacen? Llorar. No, yo te diría, no pierdas mucho tiempo porque vas a tener que resolver 3 o 4 preguntas, Evelyn. Así que no, llorar no. O después del parcial pueden llorar. Pero durante no les recomiendo. Hacer la comparación de los textos, ¿qué más? Van a tener que comparar los textos, perfecto. Teniendo en cuenta que teniendo en cuenta la lectura de Ong. ¿Qué es lo que Ong propone en el capítulo 3? ¿Qué es lo que hace básicamente a lo largo de ese capítulo? Es decir, esto muestra que van a tener que tener leído los textos, porque por más de que los tengan enfrente, si no los leyeron no los van a poder usar, ¿sí? Caracteriza la oralidad, caracteriza las culturas orales primarias. Genial, Nicole. Bien. ¿Y qué es lo que dice de las culturas orales primarias? Van a tener que saber las culturas de la oralidad primaria, las características de la oralidad primaria, exactamente. Y después van a tener que ver en qué medida esas características se reflejan en la primera versión, que es escrita, y la segunda versión, que es un registro oral, es decir, es la transcripción de un relato oral también. Las dos versiones se basan en una leyenda popular, ¿no? que pasó de generación en generación, probablemente oralmente, pero una es una versión que es armada como un texto escrito y la otra es una transcripción de un cuento oral, ¿no? Del relato oral de esa leyenda. ¿Qué es lo que dice? Antes de comparar, recordemos un poquito, porque esto van a tener que hacer ustedes también. Primero tener claro, ¿qué dice Walter Ong en ese capítulo 3? ¿Qué dice sobre las culturas orales primarias? Que no tienen conocimiento de la escritura. Entonces, no pueden registrar la historia, como decían ustedes, ¿no? Cintia había dicho antes, ¿no? Que la escritura conserva la cultura. Bueno, no tienen manera de conservar la historia del pueblo ni nada digamos, por escrito. Entonces tienen que, todo lo que se forma parte de la cultura del pueblo, del conocimiento del pueblo, es lo que se recuerda. Entonces tienen que, para poder conservar en la memoria, tienen que recordar y reproducirlo para que, como dice Evening, pase de generación en generación. Y para poder recordar, usan reglas memotécnicas y en la expresión oral tiene características particulares. Por ejemplo, como dice Nicole, que esa forma de expresión, es decir, los textos orales en las culturas orales primarias son redundantes, son reiterativos, son acumulativos, no son analíticos, digamos, son acumulativos, no analíticos y no subordinados, ¿sí? Es decir, son una idea tras de la otra y además que utilizan, por ejemplo, utilizan fórmulas, ¿recuerdan? En este sentido, hablábamos de lo analítico, lo analítico, que utilizan fórmulas que no singularizan la persona, no es que caracterizan la princesa Juana, tenía una personalidad fuerte y era alta, no, las princesas, todas las princesas son hermosas, porque eso sirve para recordar fórmulas,
¿sí? O dicen el glorioso 25 de mayo, y siempre el 25 de mayo es glorioso, porque eso me sirve para recordar. Y además repetir, ¿no? Para que el que esté escuchando, si se perdió una parte, pueda reponer esa información y seguir atento a la historia. Y como dicen, ahora voy, Agustina, a lo que preguntás, que está muy bien lo que preguntás. Dice Nicole, son conservadoras y tradicionalistas. Quiere decir que no es que repiten siempre historias distintas, porque si no, no las podrían recordar nunca si siempre son distintas. Siempre repiten las mismas historias, siempre hablan, en principio que hablan de marcos teóricos comunes, hablan siempre de los mismos temas, del banquete, digamos, de la guerra, y las repiten a las historias, digamos. La originalidad radica en un pequeño detalle que cambia la historia, pero siempre las historias son las mismas que se van repitiendo para poder recordarlas, ¿no? Y para pasarlas de generación en generación. Y una vez que recuerdan esto, ¿no? Que dice que es acumulativo, ¿no? Hay oraciones simples que se unen por medio de i, ¿no? Como nosotros veíamos en el ejemplo. Es una oración simple atrás de la otra, no hay subordinadas. No digo Juan, que era un niño bueno, estaba en el patio, que era muy grande, no. Porque si yo subordino necesito tener la referencia anterior. Y en la oralidad por ahí se me pierde la referencia anterior. Eso puede pasar en la escritura, que es más subordinada que acumulativa. Entonces, por un lado, tengo que recordar las características que dice Walter Ong en el capítulo 3, las características de la oralidad primaria. Por otro lado, tendríamos que, dice Agustina, que justificar por qué una de las versiones es escrita. No, no tendrían que justificar por qué es escrita, pero probablemente el hecho de que sea escrita haga que las características de esta oralidad que estamos definiendo no se presenten de la misma manera que en la otra versión, Agustina. No es que te tengas que justificar que es escrito. Por ahí sí podés describir. Cuando presentás la consigna, podés describir que una de las versiones corresponde a un texto escrito y que la otra versión es la transcripción de un relato oral. Eso lo podés decir. Pero con eso basta, ¿sí? Lo que vas a tener que hacer después es comparar, como decían ustedes, las dos versiones en función de estas características de la oralidad. Y dice Nicole, entonces, si nosotros las comparamos, las dos versiones tienen características de la oralidad. Sí, las dos versiones tienen características parecidas. Y a su vez, hay uno de las dos versiones en el cual estas características son más evidentes. ¿En cuál de estas versiones es más evidente? Ahí voy a las preguntas que ustedes están haciendo. La segunda tiene huellas de la oralidad mucho más evidentes y estructurantes que la primera versión, que la versión A. Exactamente, Nicole. Y Evelyn pregunta, ¿habría que dar cuenta de las características que tiene el relato oral y ejemplificar en función de lo que se presenta? Sí, tendrías que decir que vas a trabajar, digamos, analizando las dos versiones, teniendo en cuenta las características de la cultura oral primaria. Podés sistematizar un poco las características de esta cultura o podés ir integrando estas características en el análisis que hagas, ¿sí? Eso depende de cómo respondas. Ahora vamos a pasar a eso también. Pero primero pensemos en el análisis, antes de pasar a cómo vamos a escribir ese análisis. Tenemos, ya recordamos las características de la oralidad. Eso capaz que lo hacen, si estudiaron mucho, en un minuto ya está. Recuerdan todas las características de la oralidad primaria. Y después empiezan a ver en los textos, como ustedes dicen, los dos textos tienen características o hay algunas características que son propias de la oralidad primaria, pero que en el texto B son más evidentes. Entonces tendríamos que mostrar cuáles son esos rasgos de la oralidad primaria que aparecen en los dos textos y en qué medida el texto B, tendríamos que mostrarlo a eso en el análisis, el texto B tiene características más estructurantes y notorias. Entonces le pregunto, ¿cuáles son las características de la oralidad primaria que se recuperan de alguna manera o aparecen en las dos versiones? En las dos versiones, tanto en el texto escrito, que es una recreación escrita de la leyenda, como en el relato oral. ¿Qué características tienen en común? Lo de las fórmulas, profe, pienso en la rima, por ejemplo. Exacto, hay un juego con el sonido que aparece en las dos versiones. ¿Por qué dirías? ¿Dónde lo ves, por ejemplo? Citame un fragmento. Hay un juego. La parte que dice, espera que lo estoy buscando,
No me toquen de hermanitos ni me dejen de tocar porque ustedes me mataron por la flor de Lirolai. Bien, ahí aparecen varias de las características más propias de la oralidad, la manera en la que se organiza el verso, que si uno cuenta, que no necesariamente tienen que dar ese detalle, que es un octosílabo, sirve más para recordar, pero simplemente con decir que allí hay, por un lado, ese verso que se repite, ¿no? La repetición de ese verso, y el juego con el sonido, con la rima y con el ritmo, ¿no? En el que aparecen los versos. Y eso aparece tanto en la primera versión como en la segunda, ¿no? ¿Qué otra cuestión propia de la cultura oral primaria pueden reconocer en las dos versiones? Como algo que aparece en las dos. Después vemos las diferencias. El trabajo con el sonido, con la manifestación, la forma de expresión vinculada al ritmo, a la rima y a la repetición está muy bien. Eso aparece en los dos, en algún momento por lo menos del texto. ¿Algo más se les ocurre? Ustedes van a ver cuando se habilite, ahí Nuria está escribiendo. Vamos a esperar antes de continuar. No sé si... Claro, eso sí. Ahora vamos a ver las diferencias, pero primero las cuestiones más comunes. Les comparto un poco, un poco también traído del video que ustedes van a ver, para que no se les haga lío tratar de homogeneizar lo que damos en la clase y lo que va a aparecer en el video. Algunos rasgos que aparecen en los dos textos. Por un lado, el trabajo con el ritmo, la rima, la repetición, que es propio, digamos, que aparecen en los dos textos. Ustedes ya están diciendo como cuestiones que son diferentes. Vayamos primero a las cuestiones que aparecen en los dos. Miren, les sigo compartiendo más abajo, algunos de los criterios que aparecen o algunos de los elementos comunes a las dos. Por un lado, como ya dijimos, el ritmo, la repetición, el ritmo y la rima de verso con alteraciones, con aliteraciones, es decir, que aparece en las dos versiones. Por otro lado, el marco temático común a las tradiciones orales, que aparece la escena del rey con los hijos en ambas versiones, que eso es propio de la leyenda que se está recuperando, ¿no? También el potencial mágico que aparece, ¿no? Tematizado en los textos a partir, por ejemplo, de la flauta que habla, ¿no? El potencial mágico de la lengua, del habla, en este caso aparece a partir de la flauta que puede hablar. Y por otro lado, como dice Nicole, en algunos momentos uno reconoce como fórmulas, ¿no? El joven príncipe, la flauta mágica, que son como formas, expresiones formulaicas para referirse a ciertos elementos, que a lo largo de las tradiciones, de los relatos orales que se pasan de generación a generación, la flauta muchas veces es mágica. Uno leyó varias veces cuentos o relatos que provienen de la cultura popular, en los cuales la flauta es mágica, ¿no? Ahora tengo el recuerdo del flautista de Hamelin, pero seguramente ustedes recuerden otras leyendas en las cuales aparece la flauta mágica, ¿no? Entonces hay como cuestiones formulaicas, formas de referirse a los objetos que son como fórmulas. Entonces, eso también no está mencionado aquí, pero podría ser mencionado como un elemento común a las dos versiones, ¿no? También respecto del potencial mágico o de la magia y la superstición más vinculado con la expresión oral, como dice Evelyn, podría ser que donde estaba el hermano, que muerto, o donde entierran al hermano, florece un árbol, eso también es mágico, ¿no? Y que además ahí hay una flauta que habla. Perfecto. La fórmula de los tres hermanos, sí, podría ser que en varios relatos aparece esta idea de tres hermanos como marco temático común. Pero más o menos lo que están diciendo gira en torno a lo mismo, ¿no? Es decir, elementos comunes que aparecen en los dos textos y que manifestarían que, más allá de las diferencias, que uno está organizado más como un texto escrito y el otro es un relato, la transcripción de un relato oral, más allá de las diferencias que se ponen de manifiesto por estas formas distintas de producción, hay elementos comunes. En los dos relatos se recuperan elementos que son propios de la oralidad primaria.
el marco temático común de la escena del rey con los hijos, el potencial mágico que se ve, por ejemplo, con el árbol que nace o con la flauta que habla, el potencial mágico del habla, ¿no? Que está recreado en esta flauta que habla, la repetición, el ritmo y la rima en los versos, por ejemplo, en ese verso que se repite, que ya una de ustedes, digamos, creo que Julieta, si no me equivoco, lo leyó, ¿no? Esto para mostrar que los dos relatos tienen elementos de la oralidad y que son comunes a los dos relatos. Ahora, como ustedes bien manifestaron, hay un texto que marca las huellas de la oralidad de manera más evidente, que es el texto B. ¿Qué diferencias se encuentran entre los dos relatos que hace que el texto B sea más evidente? Una de las características las dijeron, por ejemplo, el léxico, ¿no? Que decían que el léxico en un caso, bueno, en el texto B la escritura imita la pronunciación. Uno nota que es la transcripción del habla y eso, de alguna manera también, esa imitación nos permite reconocer incluso características de la persona que habla, de su mundo vital, ¿no? Es decir, nosotros por ahí, por el vocabulario que utiliza y por este tipo de construcción de las palabras que tratan de imitar el sonido, podemos reconocer o relacionar esto con el origen de la persona, que es una persona de Salta, ¿no? Podemos dar cuenta que algunas palabras son propias de esa región y no serían utilizadas en otra región, ¿no? Eso está muy bien. Además, alguien había dicho o había señalado el tema del léxico, ¿no? Que es en algún caso, por ejemplo, en la versión B, el léxico o las palabras se repiten mucho. En cambio, en la versión A hay como sinónimos, se usan sinónimos. Para referirse al mismo elemento no se utiliza la misma palabra, sino que aparece más variedad en el léxico. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, miren, en el léxico, más allá de señalar, ¿no? Esta que ustedes señalaron que lo podríamos añadir, yo no lo había incluido, pero lo podemos añadir, como léxico vinculado o léxico que nos permite reconocer características vitales de la persona que produce el texto, ¿no? Eso también podríamos añadirlo, ¿no? Cuando dice ¿cómo es que dice? El sulco o el pilucho, ¿no? Como palabras propias de la región en la que está, por ejemplo. Y también esto del léxico, repeticiones y mayor variedad en el texto. Este es el texto B y este es el texto A. Fíjense el ejemplo, ¿no? Si ustedes tuvieran que mencionar un ejemplo. Y dice que en medio del camino han cavado una zanja y lo han agarrado entre los dos y lo han enterrado vivo en el medio de la zanja. Otra vez la zanja, ¿sí? No es que busca un sinónimo para la misma palabra, se repite exactamente la misma palabra para representar el mismo objeto, digamos, para dar cuenta del mismo objeto o el mismo elemento. En cambio, fíjense la misma idea. Poco antes de llegar al palacio, se alejaron un poco y cavaron un hoyo muy profundo. Allí arrojaron al hermano menor, después de quitarle la flor del liloral. Cubrieron de tierra el agujero, es decir, que en lugar de hoyo utiliza agujero. Hay, como decía una compañera de ustedes, más variedad léxica, ¿sí? Más arriba, esta es una característica que las distingue, más allá de que tienen características comunes, en la cual se recupera y se recrean algunas características de la oralidad, la versión B tiene más características propias de la oralidad primaria, como en este caso el léxico que se repite. Ustedes habían señalado también otra característica más arriba, creo, ¿no? El tema de las ideas acumulativas, puede ser que haya alguien que haya dicho, que yo en el momento dice, la repetición se puede ver en el I en el segundo texto. Exactamente. Evelyn había dicho. Le copio acá. Esto había dicho Evelyn. No lo había puesto yo. Entonces, ¿cómo son las estructuras, las oraciones o las estructuras en el primer texto y cómo son en el segundo?
Están separadas por puntos. ¿En cuál texto, Emanuel? Estoy esperando que hay varios escribiendo. ¿A qué te referís, Emanuel, con están separadas por puntos? Puede ser, sí, pero ¿a qué te referís con en el A? Bueno, por un lado, una cuestión que marca Emanuel y que aparece también, lo van a ver bien en detalle en el video, es la manera, que eso no necesariamente aparece en ONG, pero lo vamos a ver aquí, la manera en que aparecen estructuradas las ideas en el texto A y en el texto B. Recuerden que este lado es el texto B y el de la derecha es el texto A, ¿no? En el caso del texto A, las ideas se organizan como organizamos los textos propios de la escritura. Nosotros tenemos que organizar las ideas y tenemos los signos de puntuación que nos permiten ir organizando y agrupando las ideas. Si tenemos un párrafo que se dedica a hablar de la oralidad, los distintos aspectos que querramos abordar los vamos a separar, como bien dice Nuria, en párrafos. Es decir, que los aspectos temáticos van a estar delimitados por un párrafo y otro. Cada párrafo va, en general, a abordar aspectos distintos. Y al interior de los párrafos separamos las unidades de sentido con un punto y seguido, ¿no? Las distintas oraciones son unidades de sentido. En cambio, en la oralidad no se organiza del mismo modo. No tengo puntos, no tengo comas, no tengo puntos y apartes. Entonces, en este caso aparece la frase y dice que, anticipando que se cambia la acción o que se cambia la escena. Cada vez que se dice que es porque de alguna manera hay una acción nueva, en la mayoría de los casos, o porque se cambió la escena. Y no nos avisa porque aparece un punto, porque en la oralidad no tenemos puntos. Acá es una transcripción, pero en la oralidad eso no existe. Lo que nos va marcando el cambio de acción o el cambio de escena es esta fórmula que se repite a lo largo de todo el texto. ¿Sí? Y por otro lado, ustedes hablaban de las oraciones separadas por I, ¿no? Creo que alguno de ustedes había hecho mención. Fíjense en las estructuras. ¿Por qué decimos que en el texto B hay ideas que están organizadas de manera acumulativa o aditiva y que en el texto B tenemos subordinadas? ¿Qué quiere decir eso? Si alguien puede explicar, pueden habilitar el micrófono, por ejemplo. Capaz que resulta más fácil. Si alguien puede hacerlo, no sé que algunos no pueden. Están escribiendo, por eso estoy esperando, para no avanzar yo, a ver qué dicen. Estamos pensando, ¿no? En qué sentido hablamos de que hay estructuras aditivas y acumulativas en el texto B, que es propio de la oralidad primaria, y en cambio más estructuras subordinadas en el texto A. Fíjense, mientras que escribe Nuria, fíjense acá, ¿no? En la versión B, que las ideas están unidas por un I o están articuladas por I, ¿no? Exactamente, porque necesito, en el texto B, mantener a la audiencia escuchando, y la audiencia, si se perdió en un momento, no puede pensar, si yo utilizo subordinadas como en el texto A, ¿no? Dice, los tres hermanos partieron juntos, llegaron a un lugar en el que, ¿no? Eso hace referencia al lugar. Si la persona se distrajo un poco, ya perdió la idea de a qué se refería en el qué. ¿Sí? Yo, cuando incluyo subordinadas, hago referencia a algo anterior o previo, algo anterior o posterior del discurso. Entonces necesito poder tener el texto presente para ver a qué hace referencia, si me perdí y no escuché. Entonces, en el discurso, en la oralidad primaria no había subordinadas como acá. Esto es más propio de la escritura.
Entonces, aquí en la versión A, que es un texto escrito de la leyenda, hay subordinadas. Y en el texto B, en cambio, hay muchas menos subordinadas. Y las ideas se unen una tras de la otra. Son oraciones simples, ideas cortitas, ¿no? Ideas simples, que se van uniendo una tras otra por el coordinador I. O por el dice que va marcando la acumulación de ideas. Dice que han salido los hijos, han ido juntos hasta un pueblo y ahí han tomado distintos caminos. Y dentro de un año tenían que encontrarse con la flor en el mismo lugar que se han apartado. Fíjense que el y también el dice que van acumulando una idea simple tras otra. En cambio, en el texto A aparecen más subordinadas. Entonces, con este pequeño análisis que hicimos, pudimos responder de alguna manera o pudimos pensar cuáles son las características de la oralidad primaria que aparecen en los dos textos y cuáles son las características que de manera más evidente aparecen en el texto B, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer si tienen una consigna en el parcial como la anterior, como la consigna que se les plantea aquí, que es la consigna 1, es pensar cómo responderían la pregunta, no pasar directamente a responder. Me tomo 5 minutos, aunque sea, ¿sí? 5 minutos para pensar qué voy a escribir, ¿no? Y ahí voy a poder saber que tengo que recordar los conceptos de ON y poder aplicar esos conceptos o ponerlos en diálogo a esos conceptos con los textos que tengo que leer, ¿sí? Para todo tengo poco tiempo, entonces calcúlenle más o menos media hora o un poquito más para cada pregunta y vayan viendo, bueno, me tomo 10 minutos para pensar en la pregunta. ¿Y después qué hago? Una vez que tienen este análisis en mente, que pueden haber hecho un borrador, ¿sí? En un papelito algunas ideas las pueden ir anotando en borrador, un borrador para ustedes. ¿Y qué hacen después para escribir? ¿Qué les conviene hacer antes de ponerse a escribir así como si fuera automáticamente? ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Leerlo? ¿Leer qué, Andrea? Leer lo que escribí. En realidad yo estoy hablando de antes de escribir, ¿no? Antes de escribir. Eso, muy bien, Andrea. Al final, cuando termines el escrito, lo tenés que revisar y leerlo de nuevo para poder ajustar alguna cuestión. Pero antes, digo yo, de leer al final. Eso va a ser la última parte, Andrea. Está muy bien, lo vamos a guardar en la memoria para el final. Pero antes tengo que pensar en cómo voy. Puede ser que para el análisis, cuando van tomando apuntes del análisis, como dice Nuria, vayan viendo en el texto cuáles podrían ser ejemplos para ejemplificar justamente, cuáles podrían ser fragmentos de los textos para ejemplificar el análisis. Eso está bien, marcarlo y tenerlo presente. Y después, como dice Diego, como dice Nicole y como dice Evelyn, tienen que pensar cómo van a organizar la respuesta antes de ponerse a escribir. No se pongan directo a escribir, traten de pensar un segundo cómo van a organizar la respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué van a poner en la respuesta y cómo la van a organizar? En este caso, ¿cómo podrían organizar esta respuesta? ¿Qué podrían tener en cuenta para responder? Entonces, una vez que ya recordé lo que decía Walter Ong y más o menos hice el análisis y tomé apuntes en borrador del análisis y de los ejemplos que podría poner, pienso cómo voy a responder, ¿sí? ¿Cómo voy a estructurar la respuesta? Y les pregunto, ¿cómo podríamos organizar la respuesta aquí? ¿Qué podríamos poner primero? ¿Qué tendríamos que poner primero? Exacto. Recordamos cuestiones que han visto en otros talleres, pero que me parece necesario, porque por ahí van a estudiar y poder mostrar lo que estudiaron de la mejor manera. Una intro, una introducción. ¿Qué es lo que tiene que lograr esa introducción? ¿Qué es lo que pueden tener en cuenta para escribir la introducción? Claro, por un poco sumergirnos en el tema responder. Por un lado pueden retomar la Profe, consigna. Sí, Cintia. podría ser que primero, para introducir, digamos, el tema, decir que en base a qué texto vamos a fundamentar lo que vamos a decir,
como para saber que no somos nosotros los que respondemos, sino que es en base a la teoría de Walter Ong. Perfecto, es decir, una intro, por ahí son cuestiones básicas, pero quiero recordarlo para que no, para todos, ¿no? Para ponernos de acuerdo sobre la respuesta. Una intro en la que ustedes le cuenten al lector lo que van a hacer. Y eso implica retomar la consigna, como dice Manuel, y contarle lo que van a hacer, que va a ser analizar estas dos versiones que provienen de una leyenda popular o que recrean una leyenda popular a partir de los conceptos, como dice Cintia, de Walter Ong. Y como dice Evelyn, puede ser que nosotras decidamos contar alguno de estos conceptos, pero no tiene que ser una página contando los conceptos, a lo sumo una cuestión básica. Y si no los contamos al inicio, en la introducción, esos conceptos, podemos ir recuperándolos a medida que desarrollamos, ¿no? En el desarrollo de la respuesta. Podemos anticipar en la introducción, por ejemplo, algunas ideas generales, por ejemplo, esto de que en las dos se ponen en evidencia las características de la cultura oral primaria, pero que en uno es más estructurante que en otro. Esto lo podemos anticipar en la introducción. Y después desarrollamos la respuesta, ¿sí? Que vemos cuántos párrafos tiene. ¿Cómo podríamos en este caso organizar la respuesta? Antes de esto, ahí Evelyn dice, según Ong, 1996, sí, podría ser que esa estructura la utilicen, ¿no? Que van a analizar las dos versiones de una leyenda popular, una de un texto escrito y otra de un texto oral, según Ong y 1996, que es la versión que ustedes tienen. Yo tengo una versión más vieja, pero podría ser 1996. Sí, perfecto. Esa podría ser una intro, Nuria. Perfecto. Yo les traje una para compartir ahora, pero que esto que está diciendo Nuria podría ser tranquilamente una posible introducción. En el siguiente texto se van a comparar las dos versiones. Dos versiones sería de una misma leyenda popular del norte argentino, teniendo en cuenta el capítulo 3 del texto de Ong. Y podrían incluso, agregando lo que dice Nuria, añadir que una de las versiones es un texto escrito sobre la leyenda y que la otra es un relato oral, ¿no? Y que, en ambas se ponen en evidencia características de oralidad primaria, pero que en el texto B esas características son más evidentes, más estructurantes del relato, ¿no? Entonces, yo les traje, en notas compartidas les voy a compartir un texto que es una posible respuesta, no es la única que podría ser. Lo pongo en notas compartidas. Desde ya, la introducción que señaló Nuria es totalmente válida, ¿no? Y podría ser perfectamente. No es que la que yo voy a compartir es mejor, es otra alternativa, otra posibilidad. Fíjense, una introducción, y yo hice al revés de lo que plantea Nuria. Puse el texto A, lo caractericé, el texto A es un texto escrito sobre una leyenda popular, mientras que el relato B comprende la transcripción de un relato oral sobre la misma leyenda. Podríamos poner acá texto B. La comparación de estos textos, considerando los conceptos expuestos por Walter Ong en el capítulo 3 de su libro La de escritura, yo tengo la versión de 1982, pero ustedes pueden poner 1996 porque es la versión que están manejando, permiten reconocer que ambas versiones presentan características de la expresión y el pensamiento de lo que el autor define como oralidad primaria, pero que en la versión B estas características son más frecuentes y estructurantes. Es una manera, ¿sí? Fíjense, ahora, ¿qué les parece? Después de una introducción que podría ser la que yo dije o la que dijo Nuria o la que planteó Nuria, ¿qué es lo que se espera en el desarrollo? ¿Qué es lo que deberíamos mostrar según lo que estuvimos analizando?
las huellas en el texto, Las que es lo huellas que en el notamos texto. nosotros. Exactamente, que puede ser que lo organicemos con un párrafo con las características comunes de los textos, con las características que los dos presentan propios de la oralidad primaria, y otro párrafo con las diferencias, ¿sí? Y otra posibilidad puede ser que primero caractericen el texto A, después el texto B y después realicen una pequeña comparación de ambos. Eso cada uno lo puede elegir cómo lo presenta. De las dos formas estaría muy bien. En este caso, como ven, yo elegí primero presentar en ambas versiones las características que tienen en común. Se pueden reconocer algunas características de la expresión de un tipo de oralidad primaria. En primer lugar, los relatos se refieren a una temática común a las tradiciones orales, en este caso la escena del rey con sus hijos. En segundo lugar, y ahí podrían decir otras, por ejemplo, los dos presentan digamos, la presencia de repetición, de ritmo y rima en alguno de los fragmentos del texto y poner el ejemplo, ¿no?, del verso. Cuando ponen ejemplos, acá esto continúa, ¿no? Fíjense que lo puse incompleto. Cuando ponen ejemplos extraídos del texto, tengan en cuenta que los pueden marcar de dos maneras distintas. O podrían señalizarlo con comillas o podrían señalizarlo, por ejemplo, con cursiva. Lo que no es bueno es que utilicen las dos formas de señalizar. No es necesario, si usan cursiva no es necesario comillas, y si usan comillas no es necesario cursiva, ¿sí? Entonces, bueno, acá podrían seguir con las características comunes y en otro párrafo podrían indicar las características distintas de los textos, ¿no? Que uno muestra de manera más evidente los rasgos de la oralidad. Entonces dice, como hemos anticipado, sin embargo, en el texto B las huellas de un tipo de oralidad primaria son más evidentes. Esta versión presenta estructuras aditivas, por ejemplo, y entre comillas podrían poner un ejemplo, ¿no? Podría sacarlo de acá yo del texto que tenía, así les queda el ejemplo. Y ahí les queda el ejemplo. Bueno, esta versión presenta estructuras aditivas y entre paréntesis, por ejemplo, y el ejemplo, y a diferencia de la versión A, que incluye estructuras subordinadas, por ejemplo. Entonces, aunque no hayan presentado los conceptos inicialmente, cuando van desarrollando la respuesta presentan los conceptos, ¿sí? Pero si alguien quiere, podría en la introducción sistematizar los conceptos con los que va a trabajar y después recuperarlos en el análisis. Por ejemplo, podría decir, según Ong, las características de la oralidad primaria más básicas son, y podría sistematizar de manera muy breve para que no se les haga una introducción tan extensa, ¿no? Y después yo puse un cierre que tiene que ver con recuperar lo mismo que dije al inicio en la introducción, ¿no? En definitiva, ambos textos presentan huellas de la expresión oral, pero de maneras diferentes, dado que el texto A es un texto escrito y el B es un relato oral. Más allá de la estructura que le den al textito que escriban, lo importante que quería compartir con ustedes es esto, ¿no? Que cuando reciben la consigna, primero piensen un rato cómo la van a resolver, como hicimos acá nosotros, ¿no? Pensamos en los conceptos que tenemos que tener en cuenta, pensamos en cómo vamos con esos conceptos a analizar los textos, tomamos apuntes así informales, vemos qué citas de los textos nos servirían y después me pongo a pensar en cómo voy a responder, ¿no? Cómo voy a estructurar la respuesta. No hay una única manera de estructurar la respuesta, pero sí sabemos que vamos a tener que tener una introducción y un desarrollo. Y bueno, pueden a veces sumar una conclusión, pero en respuestas tan cortas, porque no va a ser una respuesta muy larga, lo fundamental tiene que ser la introducción en la que yo le cuento al autor qué voy a hacer en ese texto, en esa respuesta, con qué materiales voy a trabajar, y después el desarrollo, que ahí en esta consigna lo que se plantea en el desarrollo es mostrar el análisis que uno hizo, mostrarlo por escrito, ¿no? Y después, finalmente, como había planteado una compañera de ustedes, Andrea, cuando terminan de escribir, les conviene, realmente es esperable, que relean el texto, que lean lo que escribieron para ajustar alguna cuestión que por ahí haya que cambiar. Piensen que es un texto que van a poder escribir en la computadora, salvo que no tengan computadora y tengan celular, pero si no,
lo pueden escribir directo en la computadora y enviar desde ahí. Si no tienen computadora y escriben desde el celular, tienen la posibilidad de sacar una foto. No es lo ideal, pero si realmente quienes están usando un dispositivo como un celular, pueden escribir a mano lo más claro posible y después le sacan una foto, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad, como planteaba Andrea, de cuando terminan de escribir, si están escribiendo en la computadora, de releerlo y con facilidad modificar lo que tienen que cambiar. Bueno, hasta aquí vamos. Más que nada me interesaba ver o recordar cosas que ustedes ya saben de cómo responder una consigna en el parcial, estas cositas que plantear, pensar en el análisis y después pensar en cómo voy a responder antes de ponerme a escribir. Dice Nuria, algunas cuestiones que se plantean como desafíos, ¿no? Cuando uno va a escribir, cuando uno tiene una tarea de escritura, siempre se le plantean desafíos, es decir, cosas que nos parece que van a ser muy difíciles. Y Nuria dice, se me hace que me voy a hacer un lío con los ejemplos. Es solo para ir aclarando los conceptos. Claro, exacto. A ver si respondo a tu pregunta, Nuria. En este caso, no es que en todas las preguntas van a tener el mismo uso los ejemplos, pero en un caso en el que te piden analizar un texto así, con conceptos que vos leíste, esos, de alguna manera, esos ejemplos extraídos de los textos de estos dos relatos ejemplifican lo que vos estás viendo en el análisis. Si ves que las estructuras son más acumulativas que subordinadas, vas a extraer un pedacito para mostrar eso que estás diciendo. Sí, justamente para ejemplificar la idea que estás exponiendo, para que no quede la idea abstracta, sin relación con el texto. Tenés que ejemplificar lo que estás diciendo, como más teóricamente, con un ejemplo de los datos concretos. ¿Se entiende, Nuria? Tienen la opción las notas compartidas. Les recuerdo, esta es una versión y seguro que si la leen ustedes hay cosas para mejorar, ¿no? La escribí rapidito para poder compartirlas. La pueden mejorar esta versión seguramente y hay que completarla, está incompleta. Pero para tenerla como ejemplo de respuesta, recuerden que en notas compartidas a la derecha les aparece importar, exportar a diferentes formatos de archivos. Si hacen clic ahí, pueden bajar a la computadora o al dispositivo esa respuesta, esa nota compartida. Entonces la pueden guardar. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ahora, la guía tiene más consignas, pero yo quería por lo menos responder alguna con ustedes para que podamos ver también no solo qué respondemos, sino cómo respondemos, ¿no? Es decir, de qué manera. Les quedan dos consignas por resolver. Entonces, una de las tareas pendientes que va a quedar para esta semana es quienes no lo hicieron, porque hay algunos que me dijeron que ya tenían avances, que ya habían podido avanzar, pero quienes no han podido avanzar, que resuelvan las consignas 2 y 3 de la guía de actividades de la unidad 1, que con eso cerraríamos la guía de actividades, la unidad 1, ¿no? Con estas actividades. Ahora, el lunes se va a habilitar un video que sirve para cotejar, ¿no? Ahí en el video se van a explicar cómo podría responderse tanto la pregunta 1, que respondimos acá entre todos, como las preguntas 2 y 3. Sobre todo qué contenido, no tanto cómo, no es que les van a mostrar la respuesta, pero sí el contenido que podrían incluir, es decir, cómo hacer los análisis. Entonces, háganlas, respondan, resuelvan y el lunes van a poder ver el video. Pero más allá del video, vayan marcando cuando van resolviendo las dudas que se les van planteando y el lunes las podemos charlar. Si vamos a empezar la clase del siguiente lunes, charlando algunas cuestiones que hayan podido surgir. Si no surgieron grandes dudas, entonces directamente después cotejan lo que hayan hecho con el video que se va a visibilizar el lunes que viene durante la mañana, durante la tarde, me dijo la coordinadora. ¿Hasta aquí vamos? Es decir, una de las tareas que queda pendiente para el lunes que viene. Resolver las consignas que quedan de la guía de actividades, las consignas 2 y 3, y anotar dudas. Voy a ir anotando acá, ¿no? Resolver
Bueno, entonces esa es una de las actividades que queda pendiente, ¿no? Lo vinculado a la guía de actividades con la que cerraríamos la unidad 1. Desde ya, quienes no han tenido tiempo de leer los materiales de Ong y Olson, sería como hiper recomendable que los lean, ¿sí? Es muy importante que lleguen al parcial con los materiales leídos y se les van a acumular mucho los materiales si no van leyendo con el ritmo que les propone la cursada. Entonces se ponen al día quienes no han podido leer esos materiales y después, la semana que viene, más allá de ver algunas dudas respecto a la unidad 1, vamos a empezar ya con la unidad 2, ¿no? Que trabaja con las lenguas en Argentina, con los dialectos, las lenguas en Argentina, y para eso hay toda una introducción que tiene que ver con compartir ciertas conceptualizaciones referidas a conceptos como lengua, dialecto, variación lingüística, cambio lingüístico, ¿no? Vamos a reflexionar sobre estos conceptos y después vamos a ver las lenguas en Argentina, ¿no? Para como dentro, en el marco de lo que es la unidad 2 que vamos a comenzar la semana que viene. Entonces, como otra actividad pendiente, tienen que leer Romain, creo que se pronuncia así, sobre todo el capítulo 1, que ya tienen habilitado el video relativo al capítulo 1 de Romain. En la unidad 2 ya tienen habilitado los materiales de la unidad 2, los pueden bajar para leer, las guías de lectura que pueden acompañar, no es que vamos a resolver las guías de lectura en la clase todas las preguntas, pero pueden ayudarse para ir leyendo, viendo las preguntas que se plantean, y van a leer Romain y Sensabela, que es un capítulo que se les propone, ¿no? Y ver videos correspondientes a estos dos materiales. Creo que ya está habilitado el video. Sí, suelo mandar mails. He mandado previamente. ¿No te llegan, Yamila? ¿Me podés recordar tu correo? ¿Me podés mandar un correo electrónico con tu correo para guardarlo ya? Porque puede llegar a... no sé, yo me guié con los correos que figuraban en el SUI guaraní. Pero mandame un correo, así ya me lo guardo y cuando mande un mensaje ya sumo ese correo, te sumo en el correo electrónico, en el mensaje que mande, ¿no? Por ahora no pareciera que tuviera que mandar un mail, mando cuando hay algún aviso o para recordatorios, pero en este caso estoy recordando aquí, tal vez, bueno, el viernes o más adelante mando, pero en principio lo estaría recordando aquí. Las actividades pendientes serían, por un lado, resolver las consignas de la guía de actividades, que lo van a poder cotejar el viernes a partir de un video que va a haber. Si tienen alguna duda en particular, la podemos ver el lunes que viene. Y por otro lado, ya empezar a leer los materiales de la unidad 2. En principio, el texto de Román en capítulo 1 y el capítulo de Sensabela. Quienes puedan, vayan leyendo también el otro capítulo de Román, creo que es el capítulo 2, que también se comparte, que lo vamos a ver en las siguientes clases, pero si tienen tiempo, vayan leyendo todo. Pero si no tienen mucho tiempo, es preferible que se centren en el capítulo 1, que lo vamos a empezar a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno, por ahora eso, ¿sí? ¿Alguna consulta más? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Traten de ir haciendo, porque si no después es mucho para estudiar todo junto. ¿Todo bien? Perfecto, Cintia. Bueno, y como siempre, cualquier duda la van anotando. Este espacio es para eso, como decía Cintia, es para poder dialogar, conversar sobre las cosas que no entendemos, que por más de que se explicaron no me quedaron claras, porque bueno, uno es humano y yo puedo estar explicando y no ser clara en la explicación, así que se puede volver a explicar, o algo que resulta complejo, así que bueno, vayan anotando todas las dudas, que mejor sacárselas antes de que llegue el parcial, ¿no? Eso por supuesto, para eso estamos acá. Vuelvo a repetir, así como ustedes quieren promocionar, yo también quiero que promocionen, así que tratemos de hacer todo lo posible para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Y la única manera es estudiando, teniendo claro los textos, ¿no? Teniendo claro los conceptos que se comparten y teniendo claro cómo resolver el tipo de ejercicios que se nos van planteando. Que no es que en el parcial va a haber un ejercicio idéntico, pero
algo de lo que se hizo en el ejercicio, seguramente esa ejercitación que hicieron les va a servir para los ejercicios que se planteen en el parcial. Así que si no hay más dudas, dejo de grabar.